Además veremos el gol más rápido de la historia de la Liga, solo 7 segundos en una jugada preparada que se convierte en una auténtica maravilla. En el fútbol hay delanteros que nacen con expectativas, promesas desde jóvenes, seguidos por todos, con un camino claro hacia la élite. Y luego están los otros, los que pasan desapercibidos, los que no generan ruido, los que simplemente están. Y la historia de Joseba Llorente empieza exactamente así. Joseba Llorente nació en Hondarribia, en el País Vasco, una zona con identidad futbolística muy marcada, donde el esfuerzo importa tanto como el talento, donde competir no es una opción, es una obligación. Desde joven ya lo tenía claro, era delantero, un 9 de área. Su camino lo llevó a la cantera de la Real Sociedad, un club con tradición, con apuestas por jugadores de casa y con un estilo muy reconocible. Allí empezó a formarse, a entender el juego, a competir. Desde sus primeros años su estilo estaba definido, no era rápido, no era técnico, pero tenía algo muy importante: instinto. Sabía dónde estar, sabía cuándo aparecer, y eso en un delantero lo es todo. Pero había una realidad: no destacaba por encima del resto, no era el delantero diferencial, no era el jugador que llamaba la atención, y eso en canteras importantes pesa. Su carrera empezó a moverse: cesiones, equipos pequeños, búsqueda de minutos, porque para jugadores como él no hay camino directo, hay que ganárselo. Uno de sus primeros pasos importantes fue en el Real Unión, un club modesto, sin focos, sin presión mediática, pero con algo fundamental: minutos. En ese tipo de equipos se construyen carreras, no hay glamour, no hay titulares, solo fútbol, partidos duros, campos complicados, ritmo físico, y ahí empezó a crecer. Poco a poco su perfil se hizo muy claro: un delantero puro, de los que viven dentro del área, de los que necesitan pocas ocasiones, pero que cuando las tienen no perdonan. Su carrera no era brillante, no era rápida, no era llamativa, era lenta, paso a paso, equipo a equipo. A esas alturas la realidad era evidente: no estaba en la élite, no era un nombre importante, no era un jugador que generara expectativas, y su carrera parecía destinada a eso, a ser un delantero más. Su camino continuó en la Sociedad Deportiva Eibar, otro equipo humilde, otro contexto exigente, pero otra oportunidad. En el Eibar empezó a verse algo diferente: más goles, más impacto, más confianza. Seguía sin ser mediático, pero empezaba a ser efectivo, porque en el fútbol hay jugadores que no brillan, pero son necesarios, delanteros de área, de los que rematan, de los que empujan, de los que aparecen, y Llorente era uno de ellos. Aún así, nadie esperaba nada grande, no había hype, no había expectativas, pero en el fútbol a veces todo cambia de golpe, y en su caso ese momento estaba muy cerca. Durante años Joseba Llorente había sido un delantero más, sin foco, sin titulares, sin expectativas, pero en el fútbol a veces todo cambia por un detalle, un equipo, un contexto, un momento, y en su caso ese momento llegó en el Real Valladolid. Cuando llega al Valladolid no lo hace como estrella, no hay ruido, no hay presión mediática, pero sí algo muy importante: confianza. El equipo necesitaba gol, necesitaba un 9, y él encajaba perfectamente. El Valladolid de ese contexto tenía una idea clara: fútbol directo, centros al área, juego práctico, un estilo perfectamente para un delantero como Llorente, un estilo perfecto para un delantero como Llorente, porque no necesitaba participar mucho, solo necesitaba estar. Y entonces empezó a pasar algo: marcaba una y otra vez y otra más. Al principio parecía una racha, pero no se detenía. Su juego era simple pero efectivo, no hacía cosas espectaculares, no participaba demasiado, pero siempre estaba en el sitio correcto, siempre. Había algo que lo definía: el instinto. Sabía cuándo moverse, sabía dónde colocarse, y eso le permitía hacer algo muy importante: marcar sin necesidad de brillar. Los defensas empezaron a tener problemas porque no era un delantero típico, no buscaba protagonismo, no se ofrecía constantemente, pero cuando aparecía era tarde. Sus números empezaron a crecer, y con ellos la atención. Cada jornada marcaba, cada partido generaba peligro, y poco a poco su nombre empezó a sonar. En cuestión de meses pasó de ser un delantero desconocido a uno de los goleadores más efectivos de la liga, y eso lo cambió todo. Y entonces llegó ese momento, ese gol, el que definió todo: un gol en apenas segundos, uno de los más rápidos de la historia, un detalle que resumía su estilo: aparecer y marcar. A esas alturas ya no había dudas: Joseba Llorente estaba en su mejor momento, marcaba, decidía, aparecía. Era el delantero del momento, pero en el fútbol siempre llega la misma pregunta: ¿puede mantenerlo? Porque una racha puede ser casualidad, pero una carrera no. Y cuando un delantero empieza a marcar tanto, los equipos importantes miran, y en su caso ese momento estaba a punto de llegar. El destino: de vuelta a la Real Sociedad, un club mayor, más exigente, más presión, un lugar donde todo cambiaría. Cuando un delantero empieza a marcar tanto, el siguiente paso es inevitable: subir de nivel, más presión, más exigencia, más foco. Y en el caso de Llorente ese salto llegó con la Real Sociedad. Su llegada a la Real Sociedad tenía sentido: volvía a casa, a un club que conocía, a un entorno familiar, pero con una diferencia clave: ahora no era una promesa, ahora era el delantero que debía marcar. La situación no tenía nada que ver con la del Real Valladolid. Allí no había presión, aquí sí. Aquí se esperaba rendimiento inmediato, goles, regularidad, protagonismo. Pero había algo importante: el contexto no era el mismo. El Valladolid jugaba para él, la Real Sociedad no.
no. El estilo era distinto, el ritmo también, y eso afectó. Empezó a costarle más, menos ocasiones claras, menos espacios, menos comodidad, y su juego dependía de eso, de estar en el sitio correcto, de recibir el balón en el momento exacto, porque Llorente no era un delantero que generaba juego, no bajaba a recibir constantemente, no participaba en la creación, vivía del área, y si el equipo no generaba, él desaparecía. Sus números empezaron a cambiar, ya no marcaba con la misma facilidad, ya no aparecía en cada partido, pasó de ser constante a ser irregular, y eso en un delantero se nota. Además, el nivel de exigencia era mayor, defensas más atentos, equipos más preparados, y cada error se pagaba. Poco a poco la percepción cambió, ya no era el delantero del momento, ahora era una incógnita, fue una racha, fue volver a ese nivel. Tuvo destellos, algún gol, algún buen partido, pero ya no era una etapa, eran momentos aislados, y eso es lo más duro, porque no es solo el fútbol, es lo que pasa por la cabeza. Pasar de marcar cada semana a no hacerlo, pasar de ser protagonista a dudar, y eso afecta. A esas alturas la situación era clara, no estaba en su mejor nivel, no era el mismo delantero y su carrera empezaba a cambiar. En muy poco tiempo pasó de estar arriba a empezar a bajar, sin una razón clara, sin un momento concreto, simplemente dejando de ser el mismo. Porque lo que parecía una carrera en crecimiento se había frenado. Y ahora la pregunta es otra, ¿podrá volver? Y esa es la parte más difícil del fútbol, volver, recuperar el nivel, ser otra vez ese jugador. Después de su paso por la Real Sociedad la sensación era clara, algo había cambiado, ya no era el mismo delantero, ya no era el jugador que marcaba sin parar, y en el fútbol eso lo cambia todo. No hubo un momento exacto, no fue una lesión grave, no fue una decisión concreta, fue algo más silencioso, una caída lenta, menos goles, menos impacto, menos protagonismo. Su problema era claro, dependía mucho del equipo, necesitaba centros, necesitaba juego directo, necesitaba situaciones concretas, y cuando eso no existía desaparecía. Su carrera empezó a moverse otra vez, nuevos equipos, nuevas oportunidades, buscando recuperar algo, pero sin conseguirlo. Tuvo oportunidades, minutos, partidos, pero ya no era lo mismo, no tenía la misma confianza, no tenía la misma eficiencia y eso se nota. Porque en el fútbol hay algo que no se ve, la confianza, cuando marcas todo fluye, cuando no todo pesa, y Llorente ya no estaba en ese punto. Además, el nivel no espera. Los equipos evolucionan, los jugadores mejoran, y si tú bajas un poco te quedas fuera. En muy poco tiempo su rol cambió completamente, de ser el delantero titular a ser una opción más, y después a desaparecer de las alineaciones. Porque el fútbol tiene algo muy claro, si no estás te olvidan, y eso fue lo que pasó. Cuando se analiza su carrera hay algo evidente, su mejor momento fue muy corto, muy intenso pero muy breve, y eso es lo más duro. No es no haber llegado, es haber llegado y no poder quedarse. A partir de ahí la historia ya no era de crecimiento ni de recuperación, era de cierre, poco a poco, sin ruido, sin foco. En cuestión de años todo había cambiado, de ser uno de los delanteros más efectivos de la liga a desaparecer. El final de la carrera de Joseba Llorente no tuvo un gran momento, no hubo una despedida icónica, no hubo un último gol importante, fue algo mucho más silencioso, como si poco a poco el fútbol se fuera apagando para él. Tras su etapa en la Real Sociedad, su carrera entró en su última fase, equipos diferentes, menos minutos, menos impacto, ya no estaba en el foco, ya no estaba en la élite, y eso en el fútbol se nota rápido. Si hay algo que define su trayectoria es esto, un momento, su etapa en el Real Valladolid, ese fue su pico, ese fue su nivel real, ese fue el momento en el que todo encajó, porque su historia deja algo muy claro, el contexto lo cambia todo. En el Valladolid tenía un equipo que jugaba para él, un sistema que le beneficiaba, confianza total, y cuando eso desapareció también lo hizo su rendimiento. No todos los jugadores tienen carreras lineales, algunos suben poco a poco, otros tienen un pico, y el suyo fue muy claro. Con el paso del tiempo su nombre se recuerda por eso, por ese delantero que apareció de la nada y empezó a marcar sin parar. La historia de Joseba Llorente no trata de talento ni de técnica, trata de algo más importante, el momento, porque al final la pregunta es inevitable. ¿Cuántos jugadores conoces que hayan llegado tan alto durante tan poco tiempo?